va tan rápido. Qué tristeza. Por eso hemos orado porque Dios venga pronto y vamos a estar con él en la paz de celebrar todo nuestra vida. La semana no tuviera sentido si no fuera por el sábado, así que todos los otros días de la semana giran en torno al día sábado. El sábado es sinergia de los demás días, por eso no lo anhelamos tanto, no queremos que se vaya ese día tan especial. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar el libro Apocalipsis 7, 1 en adelante. Y hoy tenemos tiempo, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto tiempo tengo aproximadamente? Vamos a estudiar, así que no tenemos apuro. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis y vamos a orar nuevamente para concentrarnos en ella. Oremos. Amante Padre y bondadoso Dios, te damos gracias por tu palabra en medio de nosotros. Gracias que es lámpara a nuestros pies y una luz a nuestros caminos. Amén. ¿Qué haríamos nosotros sin tu palabra? Por medio de ella, oh Dios, podemos conocerte y sobre todo nuestra vida puede cambiar y puede tener sinergia en nuestras acciones. Te queremos pedir, oh Dios, que en esta hora tú hables a través de ella como siempre lo has hecho. Y que esa misma palabra que tuvo poder en la antigüedad para crear las cosas, tenga poder para recrear nuestras vidas. Amén. Y aún todos en realidad, pero el más pequeño que un niño, Dios, pero todos podamos ser llenos de tu presencia y de tu palabra sobre todo. Te lo suplicamos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios en Apocalipsis 7 habla, yo creo que para mí, muy personalmente, ese es como decía mi abuela, es la médula ósea, el centro del Evangelio, creo. Yo creo que es lo más importante, todo lo del Evangelio es importante, pero yo creo que en lo personal es la médula espinal del Evangelio. Y Apocalipsis, nosotros sabemos que Dios le estaba hablando a Juan en aquella ocasión en la isla de Patmos. Estaba ahí Juan y se le apareció con Dios le dijo, le habló otras cosas. En Apocalipsis 7:1 dice después, mire, 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Después también vi a otro ángel que subía de donde nace el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamaba en alta voz a los 4 ángeles que se le había dado potestad de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos el sello de nuestro Dios en sus frentes. Y el versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda la casa de la tribu de Israel. 144,000 sellados. Y cuando nosotros leemos esto como cristianos, nosotros ya sabemos o tenemos una idea de lo que es el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios según nosotros? El sábado. Rápidamente podemos contestar que es el sábado. Todos estamos de acuerdo que es el sábado el sello de Dios. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios en esta hora. Ahora, cuando Dios le estaba hablando, cuando Jesús estaba hablando con el apóstol Juan entendía claramente de lo que le estaba diciendo. En la antigüedad, queridos amigos y hermanos, se usaban estas clases de sello en su frente. Nosotros quizás si a nosotros nos hubieran dado ese mensaje, no hubiéramos entendido, quizás estuviéramos un poco perplejos, porque un sello en la frente, ¿qué es eso? Pero en la antigüedad yo estaba viendo que en la antigüedad se usaba o se sellaba a la gente en la frente cuando tenían deudas y lo utilizaban como castigo económico. Nosotros en nuestro tiempo, cuando nosotros estamos en problemas de una deuda, ¿qué nos pasa? Si nosotros nos metemos a
unos préstamos y no los pagamos, ¿qué nos sucede? Sí, o nos meten a la PC. Sí, ¿verdad? Nos meten a la PC. En ese tiempo se le ponía un sello en la frente a la gente. No sé con qué tipo de tinta utilizaban. Yo cuando medito eso, tendría que ser un tipo de tinta que no se removía fácilmente. Era como un castigo, como deuda económica, cuando le quedaba mal a alguien. En este tiempo hasta se puede quedar mal. Incluso me decía el gerente de recursos humanos en el trabajo que si quieres no lo pagues, que después de un par de tiempo te sacan de la PC y todo. Ahora eso nosotros como cristianos no debemos hacer. También lo utilizaban en el comercio, dice, en entornos comerciales, especialmente en sociedades donde no existían identificaciones formales como las que tenemos hoy en día. La marca en la frente podía utilizarse para identificar a individuos con ciertos roles comerciales o para indicar su afiliación a un comercio o gremio en particular. Y la tercera que encontré dice lealtad política o militar, también se llama en la frente. O sea que cuando el apóstol Juan él recibe la visión, él entendía claramente de qué es lo que Dios estaba hablando. Dios le habló en términos que él podía entender cabalmente, un sello en la frente. Él podía hacerse la idea de lo que Dios estaba tratando de decir en esa hora particularmente. Dice, en contexto militar político se podía marcar a la persona en la frente para indicar su lealtad a un líder, ejército o régimen específico. Esto se hacía a veces como un símbolo de pertenencia y compromiso. Así que la gente, yo me imagino en aquel entonces, había mucha gente con marca en la frente. Hoy en día nosotros vemos a gente que se hace, incluso los que se hacen tatuajes en la cara, se ve como una cosa loca. Pero en ese tiempo, las personas se utilizaban este tipo de señales o marcas para señalizar a una persona si pertenecía a un ejército, a un gremio, o sea, que también como lealtad. Así que el apóstol Juan entendía claramente lo que Dios le estaba hablando. Pero según la Biblia, queridos hermanos, según la Biblia, ahora vienen tiempos difíciles para este mundo. Incluso dice que el ángel que salía de donde nace el sol, que tenía el sello del Dios vivo, clamó en alta voz diciendo a los 4 ángeles que se le había dado potestad de hacer daño a la tierra llamada: no hagas daño a la tierra ni a mar hasta aquí. O sea que viene tiempo terrible. El libro de Daniel habla también, Daniel 12:1, dice que cuando Miguel es puesto en pie, vendrán tiempos de angustia cual nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia, solamente en nuestro tiempo, que tenemos uso de razón, las cosas tan críticas que han sucedido en nuestros tiempos, y podemos nosotros decir, wow, qué tiempo de angustia, pero dice que cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Quiere decir que nosotros debemos ser los más motivados a recibir el sello de Dios. Porque yo quisiera estar firme cuando estas cosas sucedan. Si van a venir cosas catastróficas para este mundo, yo quisiera estar en pie en ese momento, de parte de la justicia, queridos hermanos, no de parte de los que van a recibir el asunto fuerte. Mire, el libro de los conflictos de los siglos, solamente para darle un pequeño vislumbre de las cosas terribles que van a acontecer en ese momento. Le doy gracias a Dios por dejarnos el don profético en nuestros medios. Nos da un breve sinopsis, un breve vislumbre de las cosas que van a suceder en ese entonces. Yo no tengo apuro, por eso me lo estoy tomando suave. Venimos a estudiar, ¿verdad? Dice un ángel, esto lo puedo ver en el capítulo 40 del conflicto de los siglos, que dice el tiempo de angustia. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo, dice. Sigue diciendo más adelante, hablando sobre la otra, yo lo subrayé aquí, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Ahora Dios va a retirar su espíritu, va a retirar todas estas cosas que lo detienen. Mira, dice,
están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contender los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que lo que cayó antiguamente sobre Jerusalén. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Entonces es tiempo crucial, queridos hermanos. Va a haber tiempo de angustia según la pluma inspirada. Va a haber, imagínense, queridos hermanos, los ángeles. Nosotros en la Biblia vemos cuando Dios manda a sus santos ángeles a hacer una intervención y solamente un solo ángel ha hecho cosas catastróficas a favor del pueblo de Dios. ¿Cuánto más estos ángeles que están esperando, dice? Así que van a venir tiempos sumamente peligrosos. Yo no sé si yo voy a estar ahí, pero yo quiero, si Dios me permite estar en ese momento, yo poder estar firme de parte de los principios de Dios. Y para eso debo de tener el sello de nuestro Dios. Yo creo que el más motivado para darnos el sello es Dios. Él está haciendo todo lo posible para que su pueblo sea sellado. A veces me pregunto, ¿quiénes deberían ser los más motivados? Debe haber un precursor. Mira, nada más cuando leemos esto ya hay que despertar y ver que realmente estamos en un momento crítico de la historia. Ahora vamos a ver qué quiere decir. La Biblia dice que esta gente, 144.000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. No vamos a hablar mucho de eso, pero lo impresionante es que el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, pueden buscar, nos conecta con Apocalipsis 7. Es como una respuesta a lo que está hablando Apocalipsis 7. Apocalipsis 14:1. Después de esto miré y vi al Cordero de Dios. Dice, tienen que tener su Biblia en sus manos. Hemos venido a estudiar la palabra de Dios. Después de esto miré y vi al Cordero de Dios de pie sobre el monte Sión. Y con él, ¿cuánto estaba? 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿a dónde? En su frente. Imagínense, wow. En Apocalipsis 7 me dice que no harán daño a la tierra ni al mar hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 del capítulo 7 dice, y oí el número de los sellados, 144.000. Ahora, ¿cuál es el sello según Apocalipsis 14? Según lo que leímos, Apocalipsis 14, ¿cuál es el sello de Dios? Dice que vio, después de esto vi y miré al Cordero de Dios de pie sobre el monte Sión y con él 144.000. Nos conecta a Apocalipsis 7, ¿verdad? Nos conecta porque nos da el mismo número que nos dio Apocalipsis 7. Y dice que estos 144.000 tenían el nombre de él, el de su padre escrito ¿a dónde? En Apocalipsis 7, ¿a dónde van a recibir el sello? No lo oigo. ¿A dónde van a recibir el sello? En la frente. En Apocalipsis 14, ¿a dónde tenían el nombre? ¿Cuál es el sello de Dios? Según la Biblia, según Apocalipsis, según lo que hemos leído, hermano. No, la Biblia no mencionó el sábado hasta este momento. Dice que tenía el nombre de él y el de su padre escrito ¿a dónde? En su frente, el nombre de él, queridos hermanos. Mire lo importante que es. ¿Qué tiene que ver el nombre entonces con esto del sello de Dios? Porque aquí Apocalipsis 14 no me está hablando de que vio en su frente el sábado, en su sello, en la frente. ¿Qué dice que vio? El nombre de él. Mira, es importante el nombre de él, queridos hermanos. El nombre de él, ¿quién es él? Jesús, del Cordero, Jesús. Y el de su Padre es importante porque, mira, no dice el nombre del Padre escrito en su frente, no, el nombre de él
y el de su Padre. Es necesario que nosotros podamos entender el nombre de Él. Miren, Juan 17:26, y después hablamos de la otra cosa. Juan 17:26 dice, y le he dado a conocer tu nombre. Pueden buscarlo, lo puedo inventar. Juan 17:26, la palabra de Dios. Y le he dado a conocer tu nombre, y se lo daré a conocer aún más, para que con el amor que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos, dice. Le he dado a conocer tu nombre, no fuéramos conocidos y te dio un vislumbre de Dios, a menos que no fuera por el Cordero que es Cristo Jesús. No hubiéramos tenido ni idea de quién es Dios, querido hermano, al menos que Dios Jesús no la haya revelado. Y por eso mismo dice que el nombre es de Él, porque a través del Cordero conocemos bien a Jesús. Mire, si Jesús vino a dar su vida, Dios, mire, si nosotros entendemos que Jesús lo dejó todo, igual el Padre está comprometido con esta. Mire, Juan 1:18, vamos a buscar, Juan 1:18, dice, por eso mismo nos dice el nombre de su Padre. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver el nombre. Ahora, después del versículo que vamos a leer, Juan 1:18 dice, la palabra de Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que habita en el seno del Padre, Él lo ha dado a quién? A conocer. Entonces Jesús nos dio a conocer a quién? A Dios. Y por eso mismo en Apocalipsis dice que tenían el nombre de Él. No puede ser el nombre de Dios, porque sin Jesús no tuviéramos conocimiento de lo que es Dios. Por eso es muy importante, no podemos separar el uno del otro, porque Jesús nos ha revelado el carácter del Padre. Y qué tremendo. Ahora, mire lo que dice en la antigüedad. Yo busqué en el comentario bíblico, porque ¿qué es eso del nombre? El nombre escrito en su frente. Tenían que las iglesias que iban a llevar el sello de Dios hasta que no lo sellemos, pero después me da un nombre de la misma persona que tienen el nombre de Él y el nombre de su Padre escrito en su frente. ¿Qué tiene que ver el nombre? ¿Y qué tiene que ver eso con el sábado? Porque hemos llegado a la conclusión de que el sábado es el sello de Dios. Dice en el comentario, ¿qué significado tiene el nombre en la Biblia? Ahora, hoy en día nosotros el nombre quizás no tiene ningún valor ni relevancia. Incluso hasta el vecino puede decir, ponle tal nombre. Mire, usted hasta por el nombre de los hijos puede darse cuenta qué afición tiene el padre. A nosotros nos gusta jugar basquetbol. Somos basquetbolistas. Ahora, hay personas, tengo un amigo que le puso a su hijo Allen, porque en ese tiempo Allen Iverson estaba. A veces le ponemos al nombre a nuestros hijos según nuestra afición. Hay muchos nombres turcos ahora, yo creo mucho, porque las mujeres están viendo muchas novelas turcas. Y todos los niños que vienen naciendo ahora tienen los nombres turcos. No tienen mucha relevancia ni piensan en eso. Incluso el vecino puede decirle, ponen al nombre. Pero en ese tiempo, mira, el significado, ahora voy a leer, como que me estoy adelantando, dice, en la Biblia dice, poner nombre a un bebé es una misión sagrada. El comentario de la Biblia. No, en la Biblia, poner nombre a un bebé es una misión sagrada. Por eso hoy en día eso no se ve hace nada. Hoy en día eso es como algo relajante ahí. Le ponemos cualquier nombre. Yo no sé a dónde más esa persona que Candelaria. No sé, en el almanaque. Pero dice que era un deber sagrado. Mira lo que sigue diciendo. Una misión sagrada que corresponde a los padres. Nadie más puede interferir. Y es parte del ciclo de la vida, tanto comunitario como religiosa. Y el nombre recibe una aprobación de Dios. Imagínense eso, no es cualquier locura. Nadie más puede interferir, nadie más, el padre y sus hijos, nadie más puede meterse. Hoy en día hasta el vecino le puede dar una sugerencia. Y dice que este nombre recibe una aprobación de quién? De Dios.
porque el nombre trae consigo la vitalidad que tendrá esta persona. El nombre es su arma, o sea, su capacidad de sentir y pensar. Imagina, entre comillas, su carácter. Por eso como usted ve en la antigüedad, yo no sé, yo veo Ezequiel, por lo menos. Ezequiel, el nombre de Ezequiel juega un papel importante en la vida de este profeta, queridos hermanos, porque fue llevado, y quizás no en su niñez, pero todos los judíos le marcaban el rumbo a sus hijos a través de su nombre, o sea que le establecían una formación a través de su nombre. Ezequiel significa Dios fortalece. Dios fortalece, y su nombre jugó un papel importante en la vida de Ezequiel, tanto así que fue llevado en cautiverio, querido hermano. Y cuando estaba en cautiverio, fue muerta su esposa, la cual dijo que era la deleite de sus ojos. Pero dice que él encontró, no solamente tuvo que predicarle a Israel dentro del cautiverio, sino a las demás naciones paganas que estaban a su alrededor. Y su nombre, él encontró fortaleza en Dios a través de su nombre. Porque su nombre decía Dios fortalece. Y a través de su nombre, él pudo encontrar fortaleza en su magno y supremo creador. Le establecían el nombre para indicarle el rumbo y que pertenecía a un Dios verdadero. Imagínense Daniel, querido hermano. Daniel significa que Dios es mi juez. Y jugó un papel fundamental, tanto así que fue llevado al oso de los leones. Daniel no quiso comer, no quiso dormir. Y el día siguiente, Daniel, al Dios que tú constantemente sirves, ¿has podido librarte de las manos de la garra de la boca de los leones? Y Daniel dijo, Rey, para siempre vive el Dios, el que yo constantemente sirvo. Ha podido librarme porque para él fue hallado justo. ¿Quién juzgó la causa de Daniel? Dios. Su nombre que decía, Dios es mi juez. Así que es fundamental, queridos hermanos. Es fundamental, por eso el nombre, ¿qué significa un nombre? En la Biblia, según la Biblia, lo que acabamos de leer, el carácter, establece el carácter de una persona. O sea, que usted podría desde la niñez formar a su hijo con ese tipo de pensamiento. Tanto así, por eso digo, ¿cómo nosotros podemos formar un carácter? Nosotros además que tenemos aquí hablamos un poco del carácter, que a veces lo confundimos con el temperamento de la persona. Ahora, ¿cómo nosotros podemos formar un carácter? ¿Cómo lo podemos hacer? Dice que un carácter se forma a través de nuestros hábitos. Y un hábito, ¿qué es un hábito? A través de una acción. Y una acción a través de un pensamiento. Y un pensamiento a través de una idea. Cuando usted establece a su hijo desde temprano una idea en su mente, él puede tener una acción o un pensamiento. Y a través del pensamiento tiene una acción. Y a través de la acción tiene ¿qué? Un hábito. Y un hábito forma el carácter de la persona. Hasta aquí no me estoy explicando, querido hermano. Mira, el carácter no se puede heredar. El carácter no se puede heredar. Decíamos estos días que lo que puede heredar lo mismo es nuestro temperamento. Pero el carácter se puede perpetuar para toda y para 2, 3 generaciones y 4 generaciones. El carácter yo lo puedo perpetuar. Yo no puedo heredar el carácter a mí, pero yo puedo hacer que mi hijo tenga mi mismo carácter. ¿Ustedes entienden eso? En la Biblia hay una situación difícil. Vamos a buscar para poder ejemplificar lo que estamos hablando del carácter. Vamos a ir a Génesis 9. Es una historia que nosotros hemos conocido toda la vida. Génesis 9 habla sobre, el versículo 18 adelante habla sobre la embriaguez de quién? De Noé. Noé se embriagó. ¿Cuándo conocemos esa historia de Noé? Noé se embriagó. Ahora, aquí vamos a aclarar que el carácter se puede perpetuar. O sea, yo no se lo puedo heredar, pero yo puedo hacer que toda
la segunda, la tercera y la cuarta generación tengan el mismo carácter. Ahora mire lo que dice aquí. Vamos a leer el versículo 20 del capítulo 9. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantar una viña. Ahora, la Biblia nos lo simplifica. Ahora, para plantar una viña no se planta de la noche a la mañana. Toma su ¿qué? Su tiempo. Ahora Noé plantó una viña. Y dice, bebió el vino y se embriagó. Para cosechar la mala uva tiene que tener un tiempo. O sea que pasó un buen tiempo para él. Incluso para que el jugo se fermente tiene que pasar otro tiempo más. Así que estamos hablando de un periodo de tiempo extensivo, no fue de la noche a la mañana. A veces cuando leemos esto creímos que se bajó del arca, tomó el vino y se embriagó de una vez. No, tuvo que tener tiempo para él. Y la Biblia lo simplifica. Bebió del vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda, dice la Biblia. Cam, ¿qué dice su Biblia Cam? El versículo 22 que dice, Cam dice, ¿padre de quién? Bebió la fe de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Versículo 23 que dice, tomaron la ropa, la pusieron sobre su propio hombro y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vuelto su rostro, no vieron la desnudez de su padre. Y el versículo 24 que dice, y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito quién. Esto es una cuestión injusta. ¿Quién vio la desnudez de su padre? ¿Y a quién maldijo Noé? A su nieto. ¿Qué tiene que ver el nieto en esta cosa? ¿Quién vio la desnudez de su padre? El papá. ¿Y por qué Noé, cuando volvió de su embriaguez, maldijo a su nieto? ¿Sobre quién debía ir la maldición? Sobre el que lo infringió. No sobre, imagínense, yo podría decir qué injusto es Noé. Porque maldijo, debe de maldecirse cuando vino su rey y supo lo que su hijo Cam le había hecho. Maldijo fue al nieto y no a Cam. Yo fuera sido Noé, yo maldigo directamente al que cometió la infracción. ¿Es o no es así? Hermanos. Ahora, ¿qué fue lo que realmente hizo Cam? Vamos a ver Levítico 20:11. Levítico 20:11. ¿Qué dice la Biblia? Levítico 20:11. Estamos hablando de que el carácter se puede perpetuar. Se puede perpetuar de generación en generación. Ahora, el carácter se forma a través de nuestras acciones repetitivas. Una acción que yo lo vuelvo un hábito, formo mi carácter. Ahora, Levítico 20:11, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí Levítico 20:11, hermano? Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre. Espérese, todos dicen así, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre. Acá dice cualquiera que se acueste con la mujer de su padre. ¿Qué dice? La desnudez de su padre descubrió. La desnudez de su padre descubrió. O sea que, ¿qué hizo Cam, queridos hermanos? Se acostó con su propia ¿qué? ¡Ja! Ya, imagínense, esto estaba terrible, hermano. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre, aquí ha visto ambos, dice la Biblia, deben ¿qué? Deben morir ambos. Ahora, ¿qué hizo Cam cuando su padre estaba borracho? Realmente, yo me pongo a pensar, ¿qué? El que hizo el que debería recibir la maldición debería ser Noé. Noé debería meter su cocorrón. ¿Por qué? ¿Qué hacía borracho? Yo lo veo, no sé, yo veo a mi padre, entro al cuarto, no sé qué está bebido y no sé qué está borracho. Y veo la desnudez y digo, ¡uy! La desnudez de este hombre. Y cuando mi padre se levanta, maldice a mí por ver tu desnudez. Por tu imprudencia, no por mi imprudencia. Tú fuiste el culpable, tú fuiste el que te emborrachaste y tú fuiste el que te desnudaste. Pero esto era mucho más serio.
Cuando nosotros pensamos en la animalidad, pensamos, estaba desnudo por ahí, moviéndose por aquí, por allá. No, hermano. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre, ¿qué? Ha visto. Por eso Noé, cuando supo de lo que su hijo le había hecho, ¿qué hizo? Maldijo a quién. ¿Y por qué maldijo a quién? Mira, ese es el último hijo de Cam. Los hijos de Cam son los primeros. Se llaman Cus, Misraim, Fut y el último hijo. ¿Quién fue? Canaán. ¿Por qué maldijo a Canaán? ¿De quién era la madre de Canaán? La misma esposa de Noé. Por eso dijo eso. Yo digo, si para maldecir a alguien, debería maldecir a Cus, es el primogénito de Cam. Activa la maldición, ya que no quiere maldecir a Cam. Pero él no maldijo a Cam, no maldijo a Cus, no maldijo a Fut, no maldijo al otro, a Misraim, sino que maldijo a Canaán. Tú, maldito será, porque es el fruto de una loca situación. Ahora, ¿por qué le digo esto? Y ya vamos a ¿y por qué lo maldijo? Ahora vamos a ir al espíritu de la profecía. Porque esto se pone interesante. A veces nosotros no tenemos ni idea de que lo que la Biblia quiere decir realmente y lo damos por hecho. Una escritura de desnudez. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué culpa tenía Cam de que el hombre fue imprudente y se quitó la ropa? Pero no fue solamente eso, queridos hermanos, sino que se metió en una circunstancia terrible. Mira lo que dice aquí. Dice, hey, a ver, vamos para que me leas aquí, porque necesito a alguien. No puedo leer, pues se hace más dinámico que andar en participo. Lea el título que está subrayado. Oigan bien. Hablando por la inspiración divina. Ahora, eso está en Patriarca y Profeta, capítulo 10, a lo que tienen apuntado. Hablando por la inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habrán de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito seas Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. El monstruoso crimen. Oiga, el monstruoso crimen. ¿Usted cree que ve la desnudez a alguien por una imprudencia es algo monstruoso? Eso no es monstruoso, hermano. A veces el monstruoso crimen que cometió Canaán, ¿sigue? Demostró que hacía mucho tiempo que la reverencia filial había desaparecido de su alma. Ahora mira, la monstruosa acción de Cam demostró que hacía mucho tiempo que la reverencia filial, que es una reverencia filial, hermano. Nosotros estamos hablando de una pasión filial. Es una cuestión familiar, la reverencia familiar. Imagínense, dice con su madre eso. Demostró que hace mucho tiempo había desaparecido de su alma ¿qué es la reverencia filial. Y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Reveló la impiedad y la vileza de qué? De su carácter, querido hermano. Ahora, el espíritu de la profecía dice que el carácter es lo único que nosotros vamos a llevar a la patria celestial. Y usted ve palabras de vida de gran maestro, dice que cuando el carácter de Dios sea fielmente reproducido en la vida de sus hijos, entonces Él vendrá para reclamarlo como suyo. No habla de cuando el pueblo de Dios guarde el sábado de la cabalidad, entonces Él vendrá. Él dice cuando el pueblo de Dios sea fielmente, reproduzca el carácter de Dios, entonces Él vendrá para reclamarlo como suyo. Y este hombre no ha demostrado que tiene un carácter correcto. Sigue diciendo ahí. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada ni una declaración de favoritismo. Oiga bien eso, no fue una declaración
sino fue una declaración. Sigue diciendo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos. No fijó el carácter, no es que fijó el carácter. Ahora, porque tengo más afinación con mi afecto, con el otro, a ti no me gusta. No, él está fijando el carácter, pero no está a la bulla de los pocos. Pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente. Reveló cuál era, mira, la conducta es una acción repetitiva, queridos hermanos, establece que toda una generación sea maldita, no porque Dios lo dijo arbitrariamente, sino por la conducta que ellos habían escogido, queridos hermanos. Dice claramente que nuestros hijos aprenden un 30% de lo que nosotros le decimos y un 70% de lo que nosotros hacemos. Si yo le digo a mi hijo, no mientas, pero cuando llegan los testigos y nos van tocando la puerta, le digo, di que no estoy, aunque mi hijo sepa que mentir es malo, ¿qué va a hacer? Un mentiroso. ¿Por qué? Yo sé que es mentir, pero mi papá me enseñó que es mejor hacerlo. Ahora puede perpetuarse el carácter de toda una generación por la conducta de nosotros los padres. Es fundamental eso. Individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su linaje, en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente, los niños heredan la disposición y la tendencia de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así, la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Imagínense, ahí está muy bien. Gracias, mi hermanita ella. Tremenda voz. Hermano, ¿usted ha visto la seriedad de esto, queridos hermanos? La seriedad de esto, nuestros hijos, pues nosotros podemos perpetuar un carácter, queridos hermanos, por ellos hablar. Mira, podríamos hablar de eso. Incluso, mira en qué tiempo sucedió esto. Y usted ve la generación de Cruz. Y usted ve que son las últimas personas. A Dios le dice a Abraham. Y usted ve después de la esclavitud de Egipto, todavía Dios dice, mire, tú vas a entrar a esta tierra, no por la rectitud de tu proceder, sino por la maldad de ellos. Y cuando usted ve la lista de las personas que están ahí de las generaciones, son las generaciones de Canaán. Cuando la maldad de ellos llega a su colmo, y llegó a su colmo, y qué tremendo es Dios. Ojalá nosotros podamos meter en esto, queridos hermanos. Dice, hasta la tercera y cuarta generación, dice el Éxodo, yo visitaré la maldad de los padres. Cuando Dios visita, es para darnos salvación. Y Dios aguantó todas 4 generaciones sin destruirlo, para que ellos pudieran proceder al arrepentimiento. Y no lo hicieron. Porque cuando Dios visita es para salvación, no es para condenar. Y Dios esperó cuando a su pueblo cautiverio, yo no te voy a dar esta tierra hasta que la maldad de ellos llegue a su pueblo. Pero no era el deseo de Dios que ellos alcanzaran la maldad a su pueblo, sino que era el deseo de Dios de que ellos pudieran arrepentirse. Y no, dice, si usted ve toda la historia, usted dice, wow. Pero el carácter, aunque no se hereda, ¿qué se puede hacer? Hemos visto aquí, ¿qué se puede hacer? Perpetuar por muchas generaciones. Mira lo que dice aquí, hablando de carácter, dice, un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Un carácter formado. Por eso uno debe esperar que sus hijos, cuando el carácter de Dios sea fielmente reproducido, ¿a dónde? En la vida de sus hijos. O sea que aquí en la iglesia, entonces Él vendrá para reclamarnos con su hijo. ¿Cuál es el sello de Dios? Es la pregunta crucial de esta hora. Porque nosotros como adventistas estamos reeducados y rápidamente podemos decir el que. Vamos a ver qué dice el conflicto de los siglos al respecto del sábado. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. El sábado
será la gran piedra de toque de la lealtad. ¿Qué será el sábado? Piedra de toque de qué? De la lealtad. Pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, entre comillas, entre paréntesis, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. ¿Será señal de qué? Evidente de qué, querido hermano. ¿Hasta aquí? ¿Entendemos? ¿O están prestando atención a otras cosas? ¿El sábado qué será, querido hermano? Señal de qué? De lealtad a Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Nosotros estamos presos cada semana. El sábado. Pero la Biblia me dice que es el nombre. ¿Y el nombre de quién? De Él. Y hemos visto que es el carácter. Y ojalá yo pudiera hacer una cábala de los judíos que habla un poco más del nombre, por eso da la explicación, incluso no le ponen los nombres de otra persona o que ha tenido un mal proceder, porque dice que eso impacta a la conducta de la persona. Hay tantas cosas que hablar del nombre, pero lo que hemos visto aquí sencillamente, vemos que es el qué, el carácter de quién. El carácter de Dios en nuestras vidas. Dice, el honor de Cristo, palabra de vida de gran maestro, el honor de Dios está comprometido para el perfeccionamiento de su cuerpo. Dice que Él ha dado su espíritu como poder divino para vencer toda tendencia al mal, ya sea heredada, porque hay tendencia al mal que hemos heredado, que no tenemos culpa, y cultivado. O sea que Él nos da su poder a través de su Santo Espíritu para vencer toda tendencia al mal y moldear nuestro carácter. Nosotros podemos tener un carácter realmente como el de Dios si aprendemos buenos hábitos. Buenos hábitos. Por eso nos enseñamos a nuestros hijos que tengan hábitos. Ahora nosotros hablamos la vez pasada que el carácter es para yo controlar ¿qué? Nuestro temperamento. No hace, por eso nos enseñamos a nuestros hijos cada vez que se levanten doble la sábana en la cama. Porque aunque no les gusta, aunque sean tediosos para eso, eso hace una formación de buenos hábitos. Y pueden controlar su temperamento de tal manera, queridos hermanos, que en momentos críticos de toma de decisiones, Él no me necesita a mí allí, Él sabe tomar decisiones porque ha cultivado buenos hábitos y esos son los frenos. Decimos que nuestros temperamentos son como carros deportivos, Lamborghini, carros que desarrollan velocidad, tienen motores fuertes, pero imagínense que esos carros tuvieran el freno de una bicicleta. No aguantan la presión de este motor, entonces necesitamos desarrollar carácter que pueda frenar nuestras emociones, nuestro gusto. A veces nos gusta, pero no es lo correcto y nosotros podemos controlar eso porque hemos desarrollado buenos hábitos y eso forma nuestro carácter. ¿Cómo podemos entonces tener el carácter de Cristo? ¿Cómo podemos hacer la pregunta, ya que sabemos que es el carácter? Ahora ya nosotros vimos que lo difícil que va a ser en aquellos tiempos, y Dios desea, dice, no hagas daño ni a la tierra ni a más a los árboles hasta que seguimos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Dios dice, no hagas daño todavía, los vientos están siendo aguantados para que no nos hagan daño, sino que nosotros podamos tener el carácter de Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? Dios no nos deja solos en esto. En Efesios, el libro de Efesios 1:13, nos dice, déjenme ver aquí yo también, Efesios 1:13. Efesios 1:13, la palabra de Dios dice,
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo la palabra de vuestra salvación y habiendo creído en ella, fuiste que Efesios, ya lo tenemos todo. Siempre yo recuerdo que yo puedo inventar 1.13. Lo bueno, no, aquí no venimos a estar viendo hombre, la palabra de Dios es lámpara. Dice Efesios 1.13, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con ¿qué? Con el Espíritu Santo. Nosotros hemos estado orando que sea el Espíritu de Dios que implante el carácter de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos. El Espíritu Santo, ahí también en Efesios 3, Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, ahí nosotros lo sabemos de memoria. Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuiste ¿qué? Sellado. O sea que el encargado de plasmar en nuestra vida el carácter de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos. Nosotros deberíamos estar entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo, queridos hermanos? Clamando por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, queridos hermanos. Nuestra oración debería ser que el Espíritu Santo, mira, no hay ningún pecado en nuestra vida que puede ser vencido con nuestro poder o con nuestra fuerza. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios es que nosotros tenemos victoria sobre el mal, queridos hermanos. No hay fuerza. Usted puede estar 90 años dentro de la iglesia y usted puede estar creyendo y tratando, querido hermano. El único que nos puede dar la victoria en Cristo Jesús a través de su Espíritu. No podemos mirar lo que dice la inspiración. Dice, no es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Dice, si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todo lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Si todos lo quisieran, yo no puedo creer que haya alguien aquí que no quiera ser lleno del Espíritu Santo. Yo no puedo creer eso. Sigue diciendo, donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual y decadencia y muerte espiritual. Donde quiera, dice. Donde quiera, o sea que podemos estar en la iglesia, dice. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco. Ahí debemos nosotros meditar si estamos pensando en el Espíritu Santo de Dios. Se ve sequía espiritual, muerte espiritual y decadencia espiritual. Dice, cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta aunque se ofrece en infinita plenitud, puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Por qué no tenemos más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? Nos hace la pregunta un cierto cuestionamiento. ¿Por qué hablamos tan poco de Él si es a través de Él que recibimos poder? Si nosotros estamos... No puedo entender, hermano, yo no puedo entender. Nuestros hijos que afuera, hermano, nosotros, nuestros hijos deben estar aquí, nosotros debemos estar orando día y noche por el poder del Espíritu Santo en la vida de nuestros hijos. Las promesas de Dios no fallan, queridos hermanos. Y si han fallado es porque nosotros hemos sido infieles. Dios dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Porque ha fallado la promesa no es por causa de Dios, es por causa de nosotros.
Dios mío, venga, derrama doble porción si es necesario, sin medida si es necesario, el poder de tu Santo Espíritu en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en todo lo que hagamos. Dios debe estar en medio de él. ¿Qué cambio hubiera en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestros hijos? ¿Qué diferencia sería si el Espíritu Santo toma el lugar correcto como pivot, queridos hermanos, como el punto mayor dentro del lugar? No esta cosa que estuviera allí. No cabería gente aquí. Dice, hablamos poco de él, del Espíritu Santo. Es el único que nos puede dar la victoria. Queremos familias firmes y sólidas. Dice que el mayor testimonio que una persona pueda tener un hogar bien ordenado, queridos hermanos. ¿Y por qué no está ordenado? Porque estamos tomando atención a los asuntos menores. Y el asunto más fuerte, con lo que realmente nosotros necesitamos, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. A veces nos preocupamos por la casa, qué ventana me voy a poner, cuántos cuartos quiero tener, qué carro me voy a comprar. En asuntos menores, que viene un huracán y se lo lleva todo, queridos hermanos. Pero en lo que debemos de prestar atención, no le estamos haciendo. Influenciados por este mundo, la televisión, el Netflix, quién sabe, un montón de cosas. Cuando debe estar nuestra atención, nuestro pensamiento, nuestra vida debe estar involucrada totalmente con la influencia del Espíritu Santo. Ojalá pudiéramos nosotros ser así. Ojalá. Cometemos un gran error cuando decimos, ¿qué es lo que Dios? Nosotros nada más tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace diferente a la iglesia adventista de séptimo día sobre las demás denominaciones o las demás iglesias? ¿Qué nos hace diferente a nosotros? Yo quiero oírlos. ¿Qué nos hace diferente a nosotros? ¿Qué nos hace diferente? Es triste, hermano. Porque la gente dice, es lo que no come el cuerpo. Nos conocen, generalmente nos conocen lo que va a besar. Es triste que usted diga que la diferencia entre esto y usted guarda el sábado. Y esto es crucial, queridos hermanos. Miren, lo que debe hacer la diferencia es que en mí está el carácter de Cristo. La conducta, una acción, las circunstancias adversas es diferente, queridos hermanos. La gente, el problema está, Génesis dice ahí, Génesis 5. Dice, no vamos a buscar. Nosotros no sabemos la memoria, dice que Dios le empezó a haber creado a la persona. Todo designio de los pensamientos de él era discutir no solamente al mal. Cuando uno habla del mal, el mal a veces se funde en acciones buenas, queridos hermanos. Yo puedo tener acciones buenas con propósitos buenos. Y el problema de que yo crea que soy especial por guardar el sábado, queridos hermanos, usted de una vez queda derrumbado en el piso. Porque usted no es especial porque guarda el sábado o come puerco, es vegetariano. Usted no es especial, eso no lo hace diferente a usted. Lo que le hace diferente a usted es que Cristo vive en usted, queridos hermanos. Cuando usted cree que nosotros, mira, el mal es tan delicado que yo puedo estar 20, 90 años en la iglesia y estar perdido totalmente, porque me creo más especial que el hermano. Sí, porque yo soy vegetariano, mi hermano no. Ahí se esconde en acciones buenas. Y cuando usted cree, cuando usted puede hacer una línea de nosotros, de que usted es el pueblo de Dios, somos una iglesia profética, y que yo guardo el sábado, y usted ve por debajo a los demás hermanos que no son de la iglesia. Mire, hay más pueblo, la Sierra dice que el pueblo de Dios está allá. Hay más pueblo de Dios allá que de aquí. Y no guarda el sábado ni nada de eso, querido hermano. Porque no es eso lo que te hace especial, es la conexión que usted tiene con Dios. Y ojalá nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos entendieran eso, queridos hermanos. Que nuestra identificación no es el sábado, nuestra identificación es Cristo en nuestras vidas. No hay mayor testimonio, dice la sierva del Señor, que una persona pueda dar que tener un hogar bien ordenado. Y eso se hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los judíos, ¿qué día guardaban? ¿O qué día guardan el día de hoy? ¿Y quién es el sello de Dios? No, el sello de Dios es el sábado, nosotros creemos eso. ¿Y quién es el sello de Dios? Ellos guardan el sábado, ¿tienen el sello de Dios? No, rechazan a Cristo. ¿Qué sello de Dios van a tener? Es el
con ellos. Ellos lo han analizado